Bien, amigos del Club de los Elegidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar allí, gracias por sostener el canal. Y hoy, una persona que sin lugar a dudas los va a llevar a todos ustedes a replantearse cómo han llevado su vida hasta ahora. Qué procesos de sanación les ha funcionado, si todas las terapias que han hecho les han funcionado. Y si aún están en terapia, ¿por qué seguir en terapia? ¿Y cómo puede existir una manera donde hagas un recableado, literalmente, de tu software o de tu hardware para que comiences a pensar de una manera totalmente distinta? Me traigo una palabra que me quedó, una frase que me quedó, y es que a veces podemos sonar, o puede sonar el PNL de lo que vamos a hablar hoy, como charlatanería, porque es muy preciso y los resultados son de manera inmediata frente quizás a patologías o a pensamientos o a fobias que hemos tenido durante toda la vida. Pero es mejor él que nos hable de todo eso, Juan Antonio Pérez, especialista en PNL. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. Gracias a ti, un privilegio estar aquí contigo otra vez desde que nos vimos. ¿Pandemia? No, eso fue un envío, pero la última vez que nos vimos tenías tú una camisa azul Ah, total, es verdad. y yo camisa beige en el Colegio La Cumbre. Lo que pasa es que uno tiene el recuerdo. Mira, literalmente fue así, pero como nos vemos en Instagram y todo, a mí Sí. me parecía familiar, como que ya te había vuelto a ver. Claro. Pero yo te dejé de ver literalmente cara a cara, pelo amarillo largo. Sí, sí, en 94, literalmente cuando me graduó. Total. Y después te vas a vivir a Bélgica. ¿O fue antes? No, te fuiste. fue después de eso. Me Exacto. fui para Bélgica, estuve 2 años allá estudiando. Después me devolví, empecé a trabajar en cuestiones de idiomas, porque lo que estudié fue idiomas. Ya yo tenía el inglés porque mi papá era militar durante 30 años, imagínate, del 69 al 99. Y entonces, durante casi toda mi infancia, eso era un año estudié aquí, 2 años estudié acá, un año aquí. Y bueno, eso hasta cierto punto me dio flexibilidad, en donde comenzabas desde cero cada año. Te adaptaste bien a los cambios. A ver, yo hablando un poco de ciertamente ese conocimiento que tengo de ti como persona, desde hace mucho tiempo, y recuerdo un Juan Antonio amante de los deportes, sobre todo del básquetbol, ¿no? Sí. ¿Seguiste con eso? Sí, claro, claro, claro. De por sí todavía sigo jugando, estoy viviendo al sur de Orlando y en todos los sitios donde jugaba siempre estaba la pelota ahí y estaba yo llegando a la cancha desde cero. Hey, ¿quién la lleva de último? Vamos a jugar. Y lo que me ha gustado es que desde que cumplí 40, es bien cómico porque ahora juegas contra chamos de 21, 22. Entonces me acuerdo que cuando cumplí 40 dije, voy a empezar a joder un poquito. Entonces metí un punto, 41. Y la gente que, no, va 1-0. No, yo tengo 41, chamo. Tú estabas tal vez con tu papá cuando ya yo estaba matando a tu papá jugando. Y entonces empecé a utilizar un poquito de esa verborrea que aprendes de cómo funciona el lenguaje en las otras personas. Pero sí, siempre he mantenido el deporte, procuro ir al gimnasio. Los chamos míos, desde que nacen, están siempre en deportes, porque yo creo que la disciplina del deporte se traspola a otras áreas de tu vida. Muchas veces tú te levantas y dices, "Coño, en un momento quiero ir hoy al gimnasio". Sin embargo, cuando te das cuenta que nuestro cerebro tiene dos tipos de motivación naturales, te alejas del dolor y entonces dices, no, tal vez la camisa me va a quedar apretada, los niños tal vez con los que estoy jugando me van a matar en la cancha, tal vez después me empiezan a doler la espalda por inactividad. Y eso de lo que en ningún momento quieres es un motor. Es un motor y el otro motor es, me voy a sentir bien, me voy a ver bien, mi esposo va a estar orgulloso de mí cuando me vea en traje de baño o desnudo, qué sé yo, ¿no? Bien, pero ¿esa fue una disciplina que fuiste desarrollando o que tienes desde pequeño porque bien tu padre era militar, como dices, entonces... Bueno, yo empiezo la natación a los 3 años. Yo empiezo la natación a los 3 años y a los 6 ya estaba ganando medallas en distritales. Entonces, obviamente, muchas veces me cuenta mi mamá que cuando ya llevaba como 30 piscinas, mariposa, espalda, pecho libre, me iba para la orilla, me salía de lado, mamá, yo me quiero ir. Y que, está bien, te vas, pero después de la competencia. Claro, después que te ponías una medalla por lo menos, te das cuenta que tu mamá tenía razón, ¿no? Como la mayoría de las veces. Y mi papá obviamente decía, bueno, si te sales de la natación, ¿qué quieres hacer? Yo, nada, exacto, te quedas en la natación. Entonces, ahí es donde está la motivación del militar. Pero al final de cuentas, Arturo, muchas veces nosotros nos levantamos y tenemos que hacer cosas como ir a trabajar en las cosas y eso es mentira. Y cuando yo digo es mentira, tú puedes estar enamorado de la carrera o el oficio que estás haciendo, pero hay días en donde nuestro cerebro literalmente tiene otras ocupaciones, quiere hacer otro tipo de cosas y es esa disciplina que en mí vino del deporte en donde dice, ¿sabes qué? Me sabe pepino, ¿cómo te sientas? Hay que hacer esto y se hace. Ahora,
Cuando tú sales de tu colegio, ¿cuál era tu motivo de vida? ¿Qué era lo que tú querías hacer? ¿De qué querías vivir? Bueno, cuando yo estaba en cuarto año y teníamos que hacer la tablita esta con los alfileres del código genético, ¿te acuerdas? La vaina del ADN. Ok. Ajá. Yo dije, yo quiero estudiar ingeniería genética. En ese momento, mi papá me ve y me dice, mira, animal, si tú llevas 4 materias arrastradas, biología, matemática, química y tal, ¿qué estás hablando tú? Ni siquiera te aprendiste la tabla periódica. Me llamaron porque te la estabas copiando. Y entonces ahí literalmente dije, no, la verdad es que tengo que estudiar algo que sea más humanista, porque se me da un poquito más. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a estudiar estudios internacionales o algo de eso. Luego algo me pasó que en inglés hay algo que se llama Polarity Responder. Y es cuando alguien te dice que es imposible que hagas eso, algo se te activa y quieres demostrar lo contrario. Entonces un día en una conversación, mi papá estaba hablando con sus compañeros de trabajo, militares, y literalmente dice, no, es que Juan Antonio tampoco tiene material para entrar en la academia militar. Bueno, al otro día estaba averiguando cómo contar, pum, pam, y de 8.000 personas quedé primero en la prueba física y séptimo en la prueba intelectual. Y entré. Y después estuve todo el primer año en la básica, ya después el segundo año voy a la academia, porque el primer año era en Maracay, donde las 4 escuelas mandan a sus cadetes para allá. Y ya después en el segundo año, cuando mi papá en los últimos 2 años de carrera le dicen, mira, has hecho todo, te queremos premiar, quiero que escojas a dónde quieres ser agregado militar, es decir, diplomático Ujú. militar. ¿Cuál país? Dice Bélgica. Y entonces un día va a visitarme a la academia, ¿verdad? Y me dice, mira, dentro de 3 meses me voy con tu mamá y tu hermana para Bélgica. Y yo, bueno, yo me voy contigo. Y mi papá que la academia, bueno, me imagino que esa vaina va a estar ahí cuando yo vuelva. Y literalmente abandoné porque lo hice más por rebeldía, para Ujú. demostrarle que literalmente podía, a que era mi profesión. Ok, llegaste a Bélgica y ¿en qué momento conectas tu pasión de encontrar el nicho del PNL Tampoco como... estaba en Bélgica. Ah, ok. En el momento lo conseguí ahí, porque cuando llegué ahí, como yo ya había vivido aquí en los Estados Unidos, hice primero y segundo grado en Boston y el otro en Kansas City, entonces dije, voy a estudiar idiomas, porque Ujú. literalmente los idiomas se me van muy fácil. Sobre todo, Arturo, ¿Cuántos idiomas hablas? 4, más el quinto que empieza por G. Y entonces el detalle es que cuando tú estudias PNL, una de las razones principales por las cuales las personas les cuesta aprender un idioma, es, lo aprendiste, es que nuestro cerebro cuando tiene un estado interno positivo, es decir, estás contento, estás ilusionado, estás motivado, liberas neurotransmisores Ujú. que hacen que la red neuronal que vas a crear con esas habilidades se haga como si estuviese en esteroides. Es un buen abono. Ahora, si sientes un estado interno negativo, vergüenza, pena, rabia, literalmente estás aprendiendo algo con el motor sin aceite y en primera, Caracas, Maracay. Y entonces, esa pena nunca ha existido en mí en este tipo de cosas. Entonces, claro, cuando yo decía una palabra, como se decía, la decía mal, la gente se reía, yo veía a los huevones de gente y decían, ni que yo fuera belga. O sea, entonces le decía a la otra persona, yo soy. Entonces ella, yo soy. Y lo decía, y literalmente esa es la manera como literalmente nosotros ayudamos a las personas que tienen años tratando de aprender un idioma. Lo Ujú. metes en trance, le quitas la pena, solo cambias por curiosidad e increíblemente empiezan. Acuérdate que los niños, la única ventaja neurológica que tienen para aprender un idioma es su capacidad de mimetizar el sonido. Claro, pero ¿cómo tú decides ser parte del movimiento de PNL a nivel mundial? O sea, ¿qué te enamoró del PNL? Mi primera esposa hizo un curso de psiconeuroinmunología, que es una rama de la PNL, en una universidad en Maracaibo. Ujú. Y entonces ella hizo un ejercicio en mí, lo hizo al revés, lo hizo mal, que además bien ella que verga, ¿cómo es posible que te traumen tan rápido? Y entonces le dijo al profesor, coño, creo que la puse con mi esposo, dile que venga al mediodía. Entonces yo fui al otro día y ahí fue cuando conocí por primera vez algo que te podía joder o te podía acomodar súper rápido. De por sí el profesor se llama Nelson Torres. Él Ujú. estudió, él inclusive trabajó con Galarraga cuando tenía su cáncer, ¿no? Que Ujú. descubrieron algo maravilloso. Él era el noveno hijo o el séptimo hijo, uno de esos dos. Y el cáncer lo tenía en la vértebra donde él Ujú. era ese número dentro de la familia, ¿no? Súper interesante. Yo no sé por qué a la gente le da pena nombrar a personas que no han ayudado porque quieren protagonismo. Nelson Torres, ¿no? Y luego, cuando estoy en Londres, que estoy pasando un mes allá, en el hotel donde yo me estaba quedando, de repente veo un póster con un señor ahí y veo NLP. Entonces, claro, yo llamo a mi ex esposa para ver cómo está el bebé y le digo, por cierto, ¿cómo se llama eso que tú estudiaste? PNL.
y es como, pero ¿qué es lo que significa? ¿Cuáles son las siglas? Programación neurolingüística. Entonces yo estoy viendo la vaina porque tenía un celular en la mano y veo Neurolinguistic Programming. Y yo, coño. Y entonces pregunté, ¿esto cuándo es? No, este es este fin de semana y se llaman Los Secretos de la Hipnosis. En ese momento yo fabricaba un equipo médico en Venezuela, ¿no? Un aparato así súper chiquitico que tenía simplemente 2 transistores, metías una aguja de inyectar, hipodérmica, y la fundía. Porque desde los 80 estaba prohibido ponerle la tapa otra vez porque te contaminabas con SIDA, hepatitis, etcétera, etcétera. Entonces me copié de una broma de esas alemanas y un ex PDVSA amigo mío, ingeniero metalúrgico, nos unimos y empezamos a vender eso. Cuando yo hice ese curso, una de las cosas que decía era el lenguaje hipnótico, ¿no? Entonces, te recuerdas, ¿no? Ahora es un buen momento para... Y entonces, cuando yo vuelvo, algo que cambió en mí, Arturo, porque yo nada más iba a los hospitales, iba a las clínicas, pedía las citas con la gente de recursos humanos, no sé qué, yo después de ese viaje, algo pasó que de repente le digo a Tito, que era mi socio en ese momento, ¿sabes qué? Yo me voy para Bogotá 2 semanas. Voy a empezar a llamar desde ya para pedir cita, no sé qué, broma tal. Y me fui para Bogotá, me vine como con 4 órdenes de compra. Después me fui para Ecuador, después me fui para Perú. O sea, y cuando la gente me decía, "Coño, ¿qué te Después del pasó?". curso. Sí, después del curso. Y lo peor es que yo en un momento había caído en cuenta de que el doctor Bandler, que es el padre de la PNL, en uno de los ejercicios te quita el techo en cosas que tú ni siquiera sabes que podías hacer. ¿Y hay alguna limitante particular que te haya quitado, que tú hayas dicho, wow, pensé que era imposible para mí quitarme este techo? Para mí fue todo lo contrario. Es que nunca lo había imaginado. O sea, que es peor. Es peor. No veías el techo. No, es que ni siquiera sabía que tenía un techo. Es como una persona que quiere rebajar y en un momento tiene una imagen de ellos desnudos de cómo se van a ver una vez que tengan ese cuerpo. Entonces, prácticamente es imposible llegar ahí. Y eso es un gran porcentaje incluso de, vamos a decir, las personas que llegan a ti, no tienen ni idea cuál es el techo. Sí, 50% y 50%. El 50% porque ni siquiera sabe que tiene el techo y el otro 50% porque tiene un techo bien claro y definido donde está. Fíjate que en los 60, Jim Haynes, ¿verdad? Corre por primera vez en el mundo registrado en las Olimpiadas los 100 metros en menos de 10 segundos. Antes que él, habían Olimpiadas en los 60, en los 50, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bastó que él lo hiciera y ese mismo año 17 personas lo hicieron. Ese es el otro 50, que pensaban que en ningún momento era posible. El otro 50 es que ni siquiera se lo habían planteado. Lo normal es lo más cerquita de los 10. ¿Hay algo que tú puedas decir hoy que me lo estás respondiendo, vamos a decir global, pero que tú hayas visto puntual que la PNL cambió en tu manera de pensar? Sí, literalmente, porque cuando tú haces la certificación en la sociedad, tú aprendes que pensar es verdaderamente como tienes tú las imágenes o las películas aquí, ¿no? Y es más importante para el cerebro si la imagen que tienes es opaca, difusa, o si la tienes a color y grande, ¿no? Más allá de que si te ves fracasando, te ves lográndola. Y eso para mí fue el punto de quiebre. El punto de quiebre porque me di cuenta que muchas cosas que las que yo había logrado, ni siquiera sabía que hacía ese tipo de cosas, pero para muchas otras cosas que me costaban, que hasta cierto punto podría decir que responsabilizaba el ambiente, etcétera, etcétera, era literalmente, mírate en el espejo, el responsable eres tú, pero más allá del responsable, ahora ¿cómo hago? Sí, porque yo creo que el primer paso es decir, bueno, soy drogadicto. O sea, bueno, ya todo el mundo te lo había dicho, pero cuando tú dices soy drogadicto, ok. ¿Te llegaste a quitar alguna adicción? No, más bien tengo varias. Pero También no. me puse mi habano una vez a la semana, mi whiskycito. Pero la palabra adicción, acuérdate que para nosotros, ¿verdad? Es lo que tú sabes cómo te vas a sentir. Acuérdate que el drogadicto, tú le pones una línea de cocaína y él, si tú le mides el cerebro en el momento en el que está viendo la cocaína, está en su cerebro liberando lo que va a liberar cuando la consuma. Por lo tanto, la adicción es saber cómo se sabe que se va a sentir y luego lo haces. ¿Sí? La única adicción terrible que hay verdaderamente, que es prácticamente muy peligrosa quitárselo a la mayoría de las personas, porque hay gente que se le olvida que si tú tomas pastillas para dormir, tú eres adicto a eso. Y la respuesta es bien fácil. Ok, yo te voy a quitar algo, ¿verdad? El insomnio con un trance y te voy a quitar las pastillas. Y apenas tú ves que la persona hace y que, ay, no, está actuando como un drogadicto. Literalmente, porque inmediatamente empieza esa ansiedad porque está comparando su vida como ha sido después de la pastilla y en un momento le cabe en la cabeza que tú puedes otra vez volver a tu pensamiento interno, ponerlo lento, las imágenes se difuminan y puedes caer normalmente. A ver, yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana en una práctica prolongada, exactamente, un seminario de PNL,
donde literalmente vi muchos cambios, vi personas cambiar, entendí lo que era ese trance profundo que te puede llevar a recablear el disco duro, a pensar de manera distinta o a bajar el... Por cierto, en el momento era invitado. Él era de los que estaba practicando esto. Para que la Exacto, gente sí, lo sí, tenga no, no, claro. yo me fajé ahí una semana en todo esto, ¿no? Pero ahí puedes ver todo este tipo de cambios y todo esto. Sí. Ahora, ¿tú cuánto tiempo tienes dedicado al PNL? Desde el 2013, mayo del Mm. 2013. ¿Tú consideras que el cerebro está divorciado en función a los logros del corazón? Yo creo que el corazón jode mucho con lo que te planteas a nivel cerebral. Ujú, Porque acuérdate que nosotros pensamos con el cerebro, ujú, ¿sí? Y te voy a dar el mejor ejemplo. Yo tuve la oportunidad de hacer mi primer practitioner en mayo de ese año, no, en octubre de ese año, ¿verdad? Y una de las cosas que te enseñan, Arturo, o que, bueno, que tú aprendiste, es que las metas nunca son las metas como tú quieres. Si llega una mujer aquí que pesa 100 kilos y ella quiere pesar 80, su meta en un momento es perder 20 kilos. Si no, buscamos una sierra eléctrica y solucionamos eso rápido, ¿no? Le sacamos una pierna. Ahora, la meta de ella es aprender los hábitos, es aprender las creencias y desarrollar las habilidades de la mujer de 80 kilos. mm, Igual, si tú quieres vender seguros y quieres ahora, estás ganando 5,000 y quieres meterte ahora 20,000 mensual, la verdadera meta tuya es aprender persuasión, utilizar los predicados del cliente, aprender a utilizar presuposiciones y en la medida que vas desarrollando esas habilidades, como consecuencia, empiezas a generar más dinero. Por eso esos seminarios de motivación en donde te ponen a brincar como un mono y en un momento te enseñan habilidades, quedas igual. Es como ir a ver al Circo de Soleil. Espectacular, pero si fumas, sigue fumando. Si tienes ansiedad, sigues con lo mismo. Y cuando tú te das cuenta que cuando yo estaba en Venezuela, yo termino de dar un seminario y se me acerca una señora, ¿verdad? Y me dice, yo quiero que trabajes para mí. Y yo le dije, bueno, yo casualmente estoy comenzando mi carrera. Es que en un momento entiendes, yo soy la directora del Hospital Pérez de León. Y mi cerebro lo único que pensó fue, voy a ser parte del staff porque mi meta verdadera es desarrollar mis habilidades de PNL mm, para ser parte del staff del Dr. Bandler. Pero ser parte del staff del Dr. Bandler iba a ser consecuencia. Y yo trabajé durante 5 años ahí sin cobrar un medio, porque yo le dije, yo voy a estar viajando normalmente los lunes y los viernes. Necesito es mi carnet para que la gente en un momento piense que yo soy un loco y necesito un sitio donde trabajar. Y durante 5 años trabajé con 6,000 personas, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendí a la dura es que un día una señora estaba llorando en el cafetín y yo vengo y le digo, cuénteme, ¿qué tiene? Entonces porque yo me estaba tomando un café, no, es que mi mamá ya no me ama. Y en mi cabeza yo, coño, algo habrás hecho, ¿no? Eso es normal. Y entonces en eso yo vengo y le pregunto, cuéntame, ¿qué tiene? Es que mi mamá tiene Alzheimer. Y entonces yo vengo y le digo, tu mamá en un momento te ama con el corazón. Tu mamá te ama con todas las memorias que tiene de ti en su cerebro, mm. en donde recuerda los 9 meses contigo en la barriga, los primeros pasos, cuando te caíste, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes Alzheimer, imagínate que literalmente te reseteen el disco duro y cuando ves a esa persona es como si estuvieses viendo a alguien en un centro comercial que en tu puta vida has visto. Entonces, obviamente, en un momento lo puedes amar porque ninguna memoria tienes de eso. No hay recuerdo. No, y en el momento de haber recuerdos, entonces ninguna conexión hay. ¿Por qué? Como, o sea, ¿cómo es? Como si tú chocas con alguien en el metro, disculpe, señor, y ya está, y de repente te digan, esa es tu hija, te ha cuidado por 20 años. Claro, No. pero ahí es cuando salen los anclajes, incluso con una persona de Alzheimer que de pronto la hija la puede abrazar o un olor y la lleva nuevamente a conectarse con ese. Muchas veces puede suceder, de por Sí, sí la película esta, que todavía es una película terrible, porque de Notebook. The Notebook, exacto, yo lloro con Rambo y con The Notebook, y con ¿cómo se llama? La novicia rebelde, The Sound of Music. Porque en The Notebook, en esos momentos de claridad, literalmente aparece y se recuerdan esa Mm, historia de amor espectacular. Pero mientras tanto, él la ama y para ella, él, en el momento en donde ni idea quién es, él es el extraño más amable que hay en el mundo. ujú. Porque él igualito sí tiene los recuerdos de todo lo que vivió con ella. Y cuando el corazón, entiende ese corazón, todo lo que tú sientes que te vas a hacer sentir mal porque estás siendo egoísta por algo que quieres, acuérdate que tú cuando te montas un avión, lo primero que te dicen es, chamo, tú tienes que ser egoísta. Porque si estás viajando con un viejo y un niño y se bajan las cámaras las máscaras estas de oxígeno, si tú te pones con el corazón, no, mi amor, yo te salvo y se mueren los tres. Primero te salvas tú y después puedes ayudar a esto o a esto. La palabra ego literalmente significa yo, más Ujú. nada. Y ego es una palabra. Es una palabra. Manipular es una palabra. Si mi esposa está amamantando al bebé aquí con este seno izquierdo y se queda sin leche y ella lo manipula al seno derecho, entonces manipular es contextual. Ujú. Recuerda que el mismo cuchillo que se lo da
a Papi Picaña, qué sé yo, a alguien que hace parrilla, se lo das a Ted Bundy, es el mismo cuchillo, pero el instrumento lo utiliza De el manera operador. distinta, claro. Exacto. Entonces, el corazón para mí es, si esa creencia que te está impidiendo lo que con tu cerebro dices, quiero ir para allá, te está fastidiando, como hablé hace poco, que literalmente un atleta olímpico, si en ningún momento entiende que su corazón va a sufrir, en un Ujú. momento va a dar el 100%, porque te vas a sentir mal, porque es que mi hijo está haciendo su presentación, y entonces yo voy para su presentación, y mientras tanto tienes otros 30 animales entrenando que te van a quitar el puesto. Claro, eso lo dices en función a las metas. Es Sí, decir, si voy a crear una meta y de pronto me dejo llevar por el corazón, donde voy a abandonar vamos a decir, la exposición de mi hijo por entrenar, sí, entonces ahí es donde exactamente. me está haciendo, vamos a decir, un control, me está saboteando, lo que Sí, podríamos llamar los saboteos que no sabemos. totalmente, totalmente. Que muchas veces, bueno, a mí ese fue uno de los ejercicios que más me llamó la atención, donde yo me planteé una meta, Sí. que la tenía clara, y yo digo, bueno, porque cada vez que voy a llegar a la meta me saboteo? Y me apareció algo increíble, así que yo dije, wow, y lo peor es que es algo que me genera rechazo. O Claro. sea, además me genera una cantidad de cosas alrededor ese aspecto negativo de lograr la meta. Sí, Y es candelísima porque ese es el que, como tú dices, la aspa te la echa para atrás, ¿no? Te devuelve el aspa. literal. Mira, dentro del PNL cabe la fe. Sí, claro, porque al final de cuentas la fe es una creencia que tú tienes. Ujú. Si tú crees en un rabí pelado con un casco y ese es el salvador tuyo y eso hace que tú seas un buen padre, que seas responsable en tu casa, que respetes a tu esposa, que aportes a tu comunidad, seas responsable con tu cuerpo, te bendigo. Así de sencillo. Ahora, cuando tu fe empieza a joder con a otras personas, ahí ya tenemos un problema. Mm. Por lo tanto, la fe es simplemente una creencia. Es como decir, dormir 9 horas para mí es religioso. Bueno, y tú Mm. tienes fe en eso y es lo mismo. Más allá del significado que le des, si suma y aporta, obvio que es Bien. súper bien. Para ti es importante el programarse constantemente en función a lo que yo quiero como resultados a través de las palabras. Cómo yo me estoy hablando, cómo yo desde la mañana o simplemente ya a través del PNL hiciste una programación que ya la dejaste ahí y no hace falta repetirla. Tú tienes que ir ajustando. Ujú. Acuérdate que tu meta, gracias a que estamos en el 2025, tu meta es como cuando dices en tu teléfono pones el GPS y quiero ir para tal sitio. Y date cuenta que cuando vas en el camino, muchas veces si hay tráfico, si hay un choque, no sé qué broma, te dice que reajustes y agarres otra ruta. Sin embargo, créeme que siempre vas a ir para allá. Mm. Yo creo que un superpoder que las personas que estudian PNL o le hacen una sesión de PNL es que te dan la virtud de ser plástico, ¿no? Y plástico en el sentido de neuroplasticidad. Ujú. Porque si tú nada más crees que hay una sola manera de conseguir eso, esa rigidez literalmente es como lo aprendimos con los operadores modales, son como unas gringolas que nada más te permiten ver nada más esto. Cuando tú tienes neuroplasticidad, te da esa flexibilidad de decir, yo sé que yo creía que era por aquí, igualito voy para allá, pero si me vengo por acá y doy una vuelta, también puedo llegar. El hecho que te des permiso a ser flexible, manteniendo el rumbo, es para mí algo que si estás en automático, también eventualmente en automático vas a poder tener esa Versatilidad, neuroplasticidad, claro. claro. Ahora, está muy famoso Joe Dispenza con el tema Alumno, de... Ajá, alumno de nosotros también. claro, allá voy. Eh, Porque él habla de todo lo que estás diciendo, neuroplasticidad, el poder de la epigenética, sí, de hecho da el testimonio propio de cómo sanó sí, después del el accidente accidente, de la bicicleta. pero él, a pesar de que tú me estás hablando del PNL, Sí, él alarga el proceso. sí. ¿Tú lo verías como lo alarga por negocio o porque tiene una manera diferente de llegar allí? Estamos en los O Estados sea, Unidos. ya va, disculpa, porque Sí, te hablo, ojo, ¿por qué lo estoy preguntando de esa manera? Porque yo vi cambios reales en personas, e incluso me lo mostraste, sí, donde una persona pudo sanar su condición en cuestión de, vamos a decir, de horas, ¿no? De una sesión que le hiciste y la sesión le duró donde pudo sanar progresivamente mucho más rápido que un tratamiento normal dentro de la la del clínica. ACV. Correcto. Entonces ahí es donde yo me cuestiono, yo digo, bueno, ¿qué tanta meditación de curso y de retiro Claro, tengo que... claro, porque acuérdate que cuando tú terminaste la certificación, lo primero que yo digo es, y decimos en la sociedad, en un momento te queremos ver aquí haciendo otro curso. Porque esto en un momento es desarrollo personal. La trampa del desarrollo personal,
que es demasiado triste y las personas en un momento se dan cuenta de eso, es que cuando está terminando el curso, siempre hay una oferta mágica que si te inscribes Ujú. ya, vas a obtener un 50% de descuento, una camisa y una botella de whisky, ¿no? Y un preservativo con el logo. Entonces, si tú en un momento te das cuenta que el curso tú lo tuviste que haber hecho por un motivo, y el motivo, en el caso del que tú hiciste ahorita, es adquirir habilidades que la puedes aplicar en todas las facetas de tu vida, en todos tus negocios y Ujú. emprendimientos. Si tú aplicas esas habilidades, tu cuenta bancaria obviamente va a cambiar. Tus relaciones obviamente van a cambiar. De tal manera que si tú decides hacer otro curso, el primer curso te va a pagar Ujú. todos los demás. El gran problema es que la gente casi nunca se da cuenta que hace el primer curso y de su bolsillo saca el segundo, saca el tercero, saca el cuarto y entonces estás en esa rueda del hámster. Ujú. En la PNL nosotros literalmente te enseñamos que con las habilidades que tú tienes, luego nada más del primer curso, si tú masterizas eso, en un momento necesitas hacer otro. Solo si quieres masterizar puedes hacer el segundo, pero ya es algo muy específico, Arturo, es muy específico, es elicitar estrategias del inconsciente de personas exitosas, etcétera, etcétera. Pero las primeras, aquí tienes esto, sea feliz, haga todas las cosas maravillosas. Por eso cuando la gente empieza, no, ¿y qué viene después de esto? Practicar. Ujú. ¿Y cuál es el próximo curso? Ninguno. El que tiene que hacer usted es practicar esto. Tu diploma dice practicante PNL. Practica y luego deja que esto te haga hacer dinero. Y siempre, como dice el presidente de la sociedad, John Laval, follow the Benjamins. Sigue el dinero y te darás cuenta que eventualmente ahí, vente para acá y métete en el club y entonces ahora pagas $250 y eres parte de otro club y no sé qué, broma y tal. Y cuando sacas la cuenta del año, la has pasado muy bien, casi nunca ha cambiado, Ujú. sigue siendo igual, sigues teniendo tus peos. Sin embargo, es como el Cirque du Soleil, como yo siempre lo digo. Es espectacular, pero lo que te queda es un Sí. recuerdo maravilloso. Ujú. Eso en un momento te cambió. Sí, bueno, tienes una experiencia, viviste una experiencia diferente, Total. donde quizás en un estado de meditación, depende de lo que apliquen, te puede ayudar en algo. Ahora, sí hay algo muy cierto de lo que compré mucho la idea, y es que en las terapias de sanación, sí, Sí. generalmente tú asistes a la terapia, puedes asistir años a la terapia de sanación y sana tu niño interior. Y en esa terapia de sanación de Sana tu niño interior, tú pones un ejemplo donde, bueno, imagínate, tú no vas al mecánico a que el mecánico te diga, bueno, esto puede ser esto, puede ser aquello, y tú te vuelves a ir con el carro que no sirve, sino que tú quieres que te arreglen el carro. Igual. Arturo, tu carro está en negación, tráemelo todos los jueves. Exacto. Vamos a enseñarlo a que vibrar, a que suelte, a que libere y en 10 años vemos. Correcto. El PNL, la verdad, te llega un momento donde tú, con prácticas que parecen absurdas, Literal. puedas dejarte llevar a un punto donde ese momento de sanación incluso te muestren realmente el momento que tienes que sanar y luego, si quieres, hasta borrar o bajarle la intensidad. ¿Sí? Entonces, para mí es un punto, por eso le dije, mira, tenemos que hablar de esto porque es un punto valiosísimo frente a cualquier otro sistema que usted esté implementando. No digo, no le estoy quitando peso a los otros, sin embargo, darse la oportunidad de aplicar un reseteo desde la base es clave. Claro, claro, claro. De por sí tú lo viste el sábado, que es más, tú conocías personas que literalmente tenían peos por 5 años, que cuando hablaban eso todavía se sentían Sí, miserables y no se quedaron metal, y tú viste después qué pasó y es otra cosa. sí. Literalmente es otra cosa. Porque al final la PNL es extremadamente pragmática. Ujú. Si en un momento funciona lo que hiciste, vamos a hacer otra cosa, pero créeme, de que sales cambiado, sales cambiado. Ahora, tú a nivel personal, Yes. antes del PNL, ¿tenías alguna creencia religiosa que te cambió? No, 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 no. Se magnificó. ¿En qué Se crees? magnificó. No, yo creo en un Dios, creo en Ujú. un Dios. O sea, En soy católico, ok. sí. Más allá de la iglesia, creo en un Dios, ¿no? Y después que empecé a ver cambios, como por ejemplo el de esta señora en trance que ni siquiera podía mover el brazo derecho y 3 días después estaba usando la pinza menor para agarrar uva, yo digo, somos un milagro de Dios. Ujú. Literalmente, cada vez más me doy cuenta que somos perfectos y que en la medida que vayamos aprendiendo más de cómo funcionamos, mucho más cerca estaremos de esa perfección divina, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo percibes tú desde la PNL la persona que sana, no con PNL, vamos a decir, Sí, llevándolo al estricto mundo de la PNL, sino que sanó de pronto porque lo ve como un milagro divino donde conectó con una estampita? espectacular. Espectacular, porque acuérdate que en la industria farmacéutica, cuando sacan una pastilla, vamos a decirle pirulín, ¿verdad? Y está diseñada para quitar el dolor de cabeza en 20 minutos, tú literalmente tienes que correr por la FDA
en todos los países del mundo, la prueba en donde agarras por lo menos 5.000 personas con dolor de cabeza y nada le das. Después agarras otro grupo que le Placebo. vas a dar la pastilla falsa. Y el nombre literalmente es así. Es la pastilla falsa que tiene el mismo color, la misma textura, pero es sal y azúcar. Ujú. Se la das y le dices, literalmente, esta pastilla se llama Pirulín, te quita el dolor de cabeza en 20 minutos. Y al tercer grupo le das la pastilla de verdad. Le dices, esta pastilla te quita el dolor de cabeza. Pero a cada una le dices los efectos colaterales. Entonces, a las que le estás dando la pastilla falsa, le dices, te quita el dolor de cabeza en 20 minutos, se llama Pirulín, pero te puede dar un poquito de diarrea. Y a los que le dan la pastilla de verdad, le dan la pastilla de verdad, le dicen, te quita el dolor de cabeza en 20 minutos y te puede dar un poquito de diarrea. Al cabo de 6 meses, van al grupo de verdad, el tercer grupo. Y ven que un 50-55% de las personas se les quitó el dolor de cabeza, entonces ya eso es amerita aprobación. Sin embargo, te das cuenta que si un menos de un 15% tuvo el efecto negativo, también merece la aprobación. Ahora, ¿dónde está la magia? Del grupo que le dieron la pastilla de mentira, la falsa, ¿verdad? Los que se le quitó el dolor de cabeza, a eso es lo que nosotros llamamos el efecto placebo, de latín placere, placero, que deseo con placer. Pero, Arturo, casi siempre más de un 20% de las personas que se tomaron la pastilla les dio diarrea. Y ese es el efecto nocebo. Si tú crees en la estampita, ese efecto nocebo funcionó, te felicito porque tu fe es digna de mimetizar, replicar Claro. e instalársela en otras personas para ver si se empiezan a curar nada más con la fe. Existe. Claro, lo he visto. Claro, total. Lo he visto. Yo he visto en el hospital como a un señor literalmente lo desahuciaron y en un momento le dijeron, vaya a morirse a su casa. Sino le dijeron, ya se puede ir a su casa. Y las hijas, yo vivía en un apartamento, en una casa de 2 pisos en Prados del Este, casualmente, y de repente, como a la semana, dice, quiero comer abajo. Pero papá, pero claro, tampoco le dijeron nada malo, ¿no? Pero papá, pero en la mente de ellos ya estaban esperando. Pero papá, no hombre, chica, ya, yo quiero ir para la gata. Y entonces empieza a desayunar. De repente, como a las 2 semanas, coño, ¿dónde están mis vainas de jardinería? Pero papá, tú eres loco, ¿qué tal? Coño, pero no me mandaron para la casa porque ya estoy mejor. Chamo, en su mente lo mandaron para su casa porque estaba mejor. Llamaron a los médicos, no sé qué, metal, y obviamente me llamaron a mí y lo único que le dije al médico, cuidado. Cuidado se te ocurre decirle la razón por la que lo mandaste para allá. Lo mata. Y supuestamente y tenía 1 año de vida y el señor vivió como 3 años más. Sí, eso es un punto clave. Como te programan también la medicina y como un médico te puede literalmente hacer Las sugestiones claro, hipnóticas. y 100% es así. Mira, y voy cerrando con esto. Yo tengo el caso de la mamá de un amigo que se fracturó el fémur y tenía Alzheimer. Y la llevaron a su casa y ciertamente la señora no podía caminar y le dijeron no puede caminar y probablemente no camine más porque además, bueno, tiene osteoporosis y toda la historia, ¿no? Todo eso en papel. Sí. La señora llegó y un día mi amigo la va a buscar a la cama porque iba a desayunar y le iba a ayudar y la señora no estaba en la cama, estaba cocinando. Sí. ¿Por qué? Porque olvidó Claro. que ella tenía algo roto. La guerra número 1 que yo tengo con los médicos que dan ese tipo de sugestiones hipnóticas es quitársela a los clientes de uno. Porque, ojo, yo me operé el tobillo, pero el tipo que me operó el tobillo me dice, mira, Juan Antonio, más nunca vas a... Eso fue hace como 10 años. Más nunca. Más nunca vas a jugar básquet, fútbol. Como al año le llevé un trofeo. Sí. Mira, te voy a decir algo, dedícate a la medicina, pero eso de decir Son la suerte verdugos. no, dedícate a lo suyo, en un momento de pronóstico en base a lo que tú sabes. Pronostica más bien cosas que le vaya a servir o a funcionar a la persona. Porque acuérdate, esa persona literalmente te está dando una sentencia de muerte para un tobillo. Te está dando una sentencia de muerte para caminar, por el peso que tiene, la autoridad, lo que la gente cree. Estás confiando. Total. Le estás confiando tu vida literalmente a la persona Claro, que te está cuando dando yo dejé ese- de fumar, me acuerdo que me fui a hacer una hematología completa y el médico me dice, ¿tú fumabas? Yo, sí, dejé de fumar hace como 2 días. Bueno, acuérdate que hay un 89% de las personas que cuando hacen deporte van a estar tosiendo y van a botar una vaina negra y no sé qué y tal. Yo, no, tranquilo, en el momento me va a pasar. ¿Por qué? No, yo soy el 11%. Pero es que tú en el momento lo puedes decidir. Ya yo lo decidí. O sea, ya está. Literal. Ey, señores, y eso es en todo en la vida. Déjame regalarte algo que es de PNL pura. Cuando mi papá sufre un ACV en el 2022, lo llevan a la clínica, luego sube un segundo en Venezuela y muerte cerebral, literal. Ya lo que quedaba ahí era un cuerpo. Está mi papá, está mi mamá, mi hermana. Yo en un momento podía salir porque estoy con lo de mi visa de talento, ¿verdad? Y mi primo médico estaba como jefe de los médicos de la broma, ¿no? Entonces me llaman en el speaker y me dicen, mira, Juan Antonio, hay que tomar la decisión de que hay que desconectar a tu papá. Yo le dije, está bien, pero la decisión es mi mamá porque ese es su esposo.
Y mi mamá dice, sí, Juan Antonio, es lo mejor. Tony en un momento, después de militar toda su vida y tal, ahorita estuviese pasando arrecheras si se estuviese viendo ahí. Y en eso un médico, chamo, me dice, por cierto, dame tu email. Y en mi cabeza, yo, coño, ya me quieren pasar la factura, ¿no? Pero en mi cabeza pasan cosas bien raras. Ujú. Y entonces yo vengo y le digo, ¿para qué? Es que quiero enviarte la imagen de cómo está el cerebro de tu papá. Yo en un momento lo pensé, Arturo. Yo literalmente le dije, no, vale, tranquilo, yo tengo imágenes con mi papá del carajo cuando estábamos en la Plaza Roja de Moscú, una vez que estábamos jugando dominó en Mérida, cuando cargó a mi hijo por la primera vez y tal. Así que no, tranquilo, de eso sí. Bueno, mamá, bendición, tan pum pam. Yo después, como a los dos semanas, estoy dando un seminario y me cae la locha de que yo literalmente hice lo que hacemos, que ahora aprendiste tú, a borrar recuerdos negativos. Ujú. Pero en ese momento tenía yo el condón puesto, como yo digo, el preservativo, porque este tipo quiere meterme imágenes que literalmente van a cambiar los últimos imágenes que tengo de mi papá si tengo unas que son mejores. Ujú. Por eso, como siempre digo, acuérdate que tú vives aquí, y si alguien, cuando tú llegas a la sala de tu casa, tiene fotos de niños teniendo sexo con animales, personas decapitadas y no sé qué broma, ¿cuánto tiempo vivirías ahí? ¿Cuánto tiempo pasaría antes que remodeles eso? Entonces, tú vives es en tu cabeza. Y en la medida que empieces a tener y empieces a ordenar donde verdaderamente vives, créeme que vas a empezar a ser mucho más funcional. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento dice, no, la típica, ya pasó una cantidad de tiempo suficiente como para yo cambiar eso? Para mí es imposible cambiarlo porque lo tengo demasiado arraigado. Claro, eso es simplemente lo que él cree. Ujú. Es simplemente lo que está creyendo. Fíjate, Arturo, a mí una vez me llegó una señora y me dice, Juan Antonio, yo necesito que me ayudes porque yo tengo estrés postraumático. Y yo, bueno, chévere, puedes agendar una sesión y eso se lo quitamos en una sesión, cosa que tú viviste y lo practicaste. Ujú. Y ella me dice, no, mi psiquiatra me dice que eso dura 7 años. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Todos los jueves usted se va a sentar en el porche de mi casa, cronometra 1 hora, y a los 7 años yo la dejo entrar, porque ya pasaron los 7 años, tenemos una sola sesión y yo se lo quito. Porque si en tu mente necesitas esos 7 años, yo en un momento voy a perder 7 años de mi vida. Si quieres, tú los pierdes, pero después vamos a lo que vamos. Bien. ¿Tienes algún mantra? Uh, sí, sí. Hoy mejor que ayer. Ok. Hoy mejor que ayer es básico. ¿Has tenido en todo este camino que renunciar a algo que tú te arrepientas y hayas tenido que borrar luego? Explícate. Es decir, en el camino del PNL Sí, seguramente renunciaste a otras cosas. sí. Seguramente, no sé, en algún momento dijiste voy a ser deportista profesional. Ah, ok, ok, ya te agarré, ya te agarré la broma. Sí, renuncié mucho tiempo con mi hijo mayor, Ujú. renuncié mucho tiempo con mis padres, pero les dije, hey, este año, esto fue como en el 2016, este año que viene ya empecé a agendar, voy a empezar a hacer seminarios en Bogotá, en Londres, tal, porque yo di seminarios en los 4 idiomas. Y voy a empezar a dar clases en todos estos sitios. Obviamente voy a perderme mucho tiempo con ustedes, así que cuando esté en Venezuela, quiero aprovechar el máximo el tiempo. ¿Sí? En un momento me arrepentí, pero sí dolía. Pero obviamente al final de cuentas tenía bien claro y definido lo que quiero, que al final se materializó. Fíjate que a mí me meten en el staff del Dr. Bandler en el 2019 y 4 años después lo ayudé a escribir su último libro, Ujú. ¿sí? Que es el legado del maestro. ¿Cuándo en mi vida yo imaginé que iba a escribir un libro con él? Jamás. Pero tenías algo claro, que querías estar trabajando en el staff. Claro, Ujú. literalmente. Y en los últimos 2 años colaboro con muchísimas cosas de él. De por sí le llevo sus vainas de Amazon en los libros, etcétera, etcétera. Tenemos reuniones semanales y una ventaja, Arturo, que vale todo lo que he sacrificado. Agarro mi teléfono, Dr. Bandler, tengo una persona con la que nunca he trabajado que nos quedaron de tal. Coño, yo recuerdo una vez que está pum pam. El poder tener acceso Ujú. directo a esa mente creativa, a ese genio que tiene 16 doctorados, por lo que la PNL ha aportado en otros campos como la arquitectura, la música, obviamente la psiquiatría, la psicología. Acuérdate que él es matemático de profesión, ¿no? Ingeniero informático. Entonces, valió la pena. Ujú. Me arrepentía, pero inmediatamente veía para dónde iba y decía, ya después cuando esté allá, estaré con ellos. Ahorita, a lo mío. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Uf, eso lo hago casi todos los días. Me proyecto 10 años más, me proyecto 10 años más. Me veo funcional, Ujú.
Para mí un adulto es funcional hasta que otra persona te tenga que limpiar el culito, ¿no? Me veo 100% funcional, me veo viajando por países en donde ni siquiera he imaginado en ir y sobre todo me veo influenciando a más personas para que se den cuenta que el cambio es rápido. El cambio es rápido. Acuérdate que si alguien abre una gaveta y hay una rata ahí, esa persona probablemente más nunca quiera abrir esa gaveta y para nosotros en la PNL eso es un aprendizaje. En el mundo normal, no, eso es un trauma, eso es un aprendizaje. Aprendió por algo que pasó a tenerle miedo a la gaveta. Y así como lo aprendió, como aprendiste la fobia, la curva de fobias, 3 pasitos, después abre la gaveta, ¿no? Capaz que se consiga la prima, pero ya en un momento va a reaccionar de la misma manera. Bien. Juan Antonio, gracias. Gracias por la información. Gracias Gracias por a ti. todo lo que dejaste, información de valor. Allí yo sé que usted va a tomar en cuenta la posibilidad estratégica de vida de aplicar PNL. La aplicamos de manera inconsciente. Entonces, ¿por qué no aplicarla conscientemente para lo que realmente queremos en nuestra vida y cómo podemos mejorar nuestra vida? Gracias, hermano. Gracias a ti. Denle me gusta el contenido, compartan el contenido. Yo les voy a dejar las redes de Juan Antonio si tienen alguna consulta. Vivir PNL siempre está dando pues seminarios, prácticas, en fin. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Bye bye.